5. En el capítulo 4, la semana pasada, vimos cómo Dios humilló a su pueblo delante de los filisteos. Y esto es interesante e importante que lo recordemos. No fueron los filisteos humillando al pueblo. Fue Dios humillando al pueblo delante de los filisteos. Ellos mismos reconocieron en 2 ocasiones, el Señor nos venció delante de los filisteos. Ellos no estaban buscando la dirección de Dios, a pesar de que ya tenían a Samuel como profeta de Dios. Y como profeta de Dios estaba hablando la palabra de Dios. No solo eso, ellos vienen y en la batalla intentan torcer el brazo de Dios. Después de haber perdido una primera vez, dicen, llevemos el arca. Llevando el arca, seguro la batalla la tenemos que ganar, porque si no, Dios queda humillado, ¿verdad? O sea, ¿qué Dios es este que llevamos su presencia en medio de la batalla y no gana? Pero aún así Dios los venció nuevamente. En apariencia suena como que fueron los filisteos los que ganaron, pero no, fue Dios trayendo mortandad, 30,000 más en el capítulo 4, y ellos se comportaron como cualquier pueblo pagano, tratando a Dios como un ídolo. No solo eso, se cumplió la profecía que Dios había dado para Elí y sus hijos. Murieron, de hecho murieron los 3 el mismo día. Y la gloria de Dios abandonó a este pueblo. Si recuerdan, el pasaje terminó con la señora, la esposa de Finés, doña Finesa, podríamos llamarla, teniendo un hijo al cual puso por nombre Icabod, haciendo alusión a que la gloria de Dios se había ido. Hoy vamos a estar en el capítulo 5 y capítulo 6. Como es una porción larga, vamos a leerla a medida que avanzamos. Pero a medida que la leemos, yo quiero animarles a que en su mente, en su corazón, ustedes vayan comparando este pasaje con el Éxodo, con lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de Egipto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, como casa tuya, como familia tuya, como tu pueblo, congregados con el propósito de adorar tu nombre, Señor. Entendiendo que aquí el importante, el supremo, el todopoderoso eres tú, Señor. Gracias porque nos has rescatado a través de Cristo y has puesto en nosotros, Señor, el deseo por tu palabra, por tu verdad. Guíanos, líbranos del error y concédenos comprender, ilumínanos, Señor, y transfórmanos con tu palabra. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pues lo que vamos a ver hoy, en esencia, es el Éxodo nuevamente. Solo que esta vez no es el Éxodo del pueblo de Dios. Este es el Éxodo del Arca del Pacto. Y a medida que veamos el Éxodo del Arca del Pacto, lo que vamos a ver son 3 aspectos sobre Dios, porque en el arca lo que se representaba, lo que habitaba ahí en el arca, sobre el propiciatorio, entre los querubines, lo que estaba ahí era el trono de la gracia, donde Dios estaba con el pueblo en el tabernáculo. Pero el arca había sido llevada por los filisteos. Y lo primero que vamos a ver es que el Señor es superior. Veamos los primeros 5 versículos. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Hermanos, si le prestamos atención, van a ver algunas partes aquí que van a sonar hasta cómicas, del desastre que Dios hace
en medio de los filisteos. Si traemos estas circunstancias a nuestros días, seguramente podríamos esperar ese primer día después de la victoria, que las noticias dijeran: nuestro Dios venció al Dios de los judíos, en el noticiero filisteo, ¿verdad? Nuestro Dios ganó. Porque esa era la manera como se entendían las batallas entre los pueblos paganos en aquel día. Los pueblos se enfrentaban, pero realmente era un enfrentamiento de dioses, y atribuían la victoria al Dios que representaba a cada uno. Entonces ellos tenían ese tipo de costumbre. Pero no solo eso, recordemos también desde el capítulo 4 que ellos tenían presente lo que Dios había hecho en Egipto, o con Egipto, usando las plagas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ellos dijeron: ¿quién va a poder librarnos de esta? Pues ellos lo tenían presente. Para ellos esto era una victoria monumental. Habían vencido al Dios que había vencido al imperio más grande de la época. Eso los ponía a ellos en el top. Eso los ponía a ellos en la cima. Recordando en especial que el ataque que Dios hizo contra el pueblo judío, las plagas que él envió, todas esas plagas eran contra sus dioses. Todas esas plagas fueron contra sus dioses. Un pueblo que tenía 96 dioses. Y Dios sacó a su pueblo con mano dura de la esclavitud en Egipto. Ahora, los filisteos, ellos pensaron: triunfamos. ¡Qué grandes que somos! Y ahora el Dios de Israel lo traían el arca y lo llevan, ¿dónde dice, hermanos? Al templo de Dagón. Dagón era su principal dios, era el dios de la cosecha, era el dios de los granos. Era el dios que proveía, según sus creencias, los alimentos para este pueblo. Era el dios de la productividad, de la provisión. Y entonces ponen ahí, a la par de Dagón, el dios que les dio la victoria, su nuevo trofeo. Y ponen el arca del pacto ahí. Imagínense aquel jolgorio, aquella celebración, honrando a Dagón, el campeón de la batalla. Pero ¿qué pasó el siguiente día, familia? El siguiente día abren el templo y Dagón está tirado en el piso. Imagínense una estatua tirada en el piso. No solo tirada en el piso frente al arca del pacto. Tirado ahí. Y yo trato de pensar en estos filisteos. ¿Será que hubo un terremoto o qué? Alguno de estos hipotes traviesos tuvo que haber sido que se metió al templo. Pues levantémoslo. Tuvieron que levantar a su Dios. Irónico, ¿verdad? Ese Dios no se podía levantar solo. Necesitaba ser levantado. Bueno, sigamos. Aquí no pasó nada, señores. Aquí vamos a seguir celebrando. Nuestro Dios Dagón ganó la batalla. Pero al siguiente día nos dice el texto que Dagón no solo estaba... Las situaciones eran... Dagón estaba decapitado. Le habían cortado la cabeza, le habían cortado las manos, y no solo eso, las había tirado al umbral. Haber tirado la cabeza y las manos al umbral en aquel entonces, eso no solo era haber destruido la imagen, eso era haber profanado la imagen. Eso equivalía en su cultura a enviarlo al Hades, a haber matado a ese Dios. No solo haber destruido su imagen, sino haberlo profanado por completo. Y así lo encuentran. Ya no había algo que levantar, si solo le quedaba el tronco, dice el texto. Y el arca seguía ahí. Al punto que ya ellos se sentían que ni siquiera podían entrar con libertad ahí. Pero nosotros sabemos lo que está sucediendo. Y es que nuestro Dios es superior.
El Señor es superior. Y él estaba diciendo, ok, ustedes piensan que ganaron. Veamos quién está en manos de quién. Veamos quién es el que es victorioso en la batalla. Veamos quién es el todopoderoso. Versículo 6. Avancemos hasta el 8, familia. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod. Asdod era la principal ciudad de los filisteos. Y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron: el arca del Dios de Israel no puede quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Enviaron pues e hicieron venir a ellos todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Presten atención, familia. Estos filisteos de alguna manera parece que le prestaban más atención a Dios que el mismo pueblo judío. Sí, de repente podríamos decir que actuaban un poco de manera no muy sensata, pero estaban prestando más atención que el mismo pueblo judío. Están diciendo: es Dios y es su mano que está siendo pesada, no solo sobre nosotros. Su mano está sobre nuestro Dios. Ellos están reconociendo la superioridad de Dios, pero ahora también están reconociendo la severidad de Dios. Hoy en día, hablamos de la gracia de Dios. Y es cierto, Dios es un Dios lleno de gracia. Pero pensamos que su gracia anula su severidad contra el pecado. Y eso no es cierto. Dios es un Dios lleno de gracia, pero también un Dios que actúa severamente contra el pecado. Estos filisteos supieron que toda esta devastación, que todos estos tumores, que todas estas plagas que habían en su territorio, porque ya vamos a ver más adelante que habían plagas, y aún la misma destrucción de Dagón había sido resultado de la obra de Dios, de la mano pesada de Dios, de la mano fuerte de Dios contra ellos. Y sabían que era por lo que habían hecho al llevar el arca ahí. Y lo que hicieron es: señores, miren, tenemos que reunirnos. Y llaman a todos los políticos ahí y estaban dispuestos a hacer algo, pero no abandonar el trofeo. Y entonces, miren, aquí en Asdod ya tenemos bastante dolor ya y bastante destrucción. Mandémoslo a Gat. Ellos pensaron que esa era una solución. Tal vez ellos puedan terminar de dominar a este Dios, ¿verdad? Versículo 9 y el inicio del 10 dice: y sucedió que cuando la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Inicio del 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. El éxodo, ¿se dan cuenta? Pasando de un lugar a otro. El tour de los filisteos. Había confusión, había tumores. Ese era el resultado que traía el arca de Dios a estos lugares, porque ese no era el lugar del arca de Dios. Ese no era el lugar. Y la única solución que ellos encuentran es: enviémosla a Ecrón. Sigamos con el 10. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron diciendo: ¿han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: sacad de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio,
para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Imagínense la reacción de los ecronitas, ¿verdad? Vienen los de Gat y dicen, bueno, miren, aquí les traigo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes quieren matarnos o qué? ¿Ustedes piensan que no sabemos lo que les pasó a ustedes y a los de Asdod? ¿Tienen algo contra nosotros o qué? No, hombre, mejor reunámonos otra vez. Miren, la solución no es andarlo de ciudad en ciudad. La solución es que devolvamos esa arca al lugar al que pertenece. Esa es la solución. Ellos estaban llenos de miedo. Ellos temblaban por la situación que tenían ahí. Es el Dios de Israel. Tiene que estar con su pueblo. Qué interesante. Qué interesante. El discernimiento. En medio de la insensatez, aún había un mayor discernimiento que el que tuvo el pueblo de Israel. En medio de ser un pueblo pagano, estaban pensando por el juicio de Dios mejor las cosas que la manera en que lo pensó Israel. Y eso tiene que hacernos pensar a nosotros también, familia. Eso tiene que hacernos pensar a nosotros. Dios no está jugando con el pecado. Y Dios no es un juguete para que nosotros pretendamos jugar con Él tampoco. Es el Dios, creador del universo, que toma tan en serio el pecado. Toma tan en serio el pecado que desde el inicio Él dijo que la paga del pecado es muerte. Y eso no cambió. Para pagar por nuestros pecados, Cristo tuvo que morir. Solo hay dos maneras de pagar por nuestros pecados. O Cristo paga, o usted paga. Pero la paga del pecado es muerte. Vamos al capítulo 6. Y el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo, familia? 7 meses. Imagínense esos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. 7 meses, imagínense la angustia, imagínense el pavor, el dolor, la mortandad. Y nosotros con año y medio de COVID pensamos que la estamos pasando mal. Pero esta gente se estaba dando cuenta que hay algo peor que COVID, se llama pecado. Se llama pecado. Y se dan cuenta que esto no tenía nada que ver con un asunto político. Y los príncipes llaman a los sacerdotes y a los adivinos. Se dan cuenta que tenía que ver con algo religioso. Y les dice: ¿qué vamos a hacer? Ellos no querían saber qué iban a hacer. Ellos ya habían resuelto qué iban a hacer. Devolvámosla a su lugar, habían dicho. Pero ellos querían saber cómo. Ya planchamos en traer esa arca aquí. No queremos planchar al momento de devolverla. Ayúdennos a entender cómo. Ya la situación está grave como para empeorarla todavía más. Versículos, vamos desde el 3 hasta el 9. Y ellos, es decir, los sacerdotes y adivinos, dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de las ciudades de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre
todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Haréis pues semejanzas de vuestros tumores y semejanzas de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá Él aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué entonces endurecéis vuestros corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando Él los trató severamente, ¿no dejaron ir al pueblo y se fueron? Ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad los becerros a casa, lejos de ellas. Y tomad el arca del Señor y colocadla en el carro y poned en una caja a su lado los objetos de oro que le entregaréis como ofrenda por la culpa. Luego dejadla ir y que se vaya. Y observad, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces Él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, no sucedió por casualidad. Ok, aquí hay mucho, prestémosle atención, familia. La respuesta de los sacerdotes es, señores, miren, la manera de devolverlo es incluyendo una ofrenda por la culpa. Necesitamos incluir una ofrenda por la culpa. ¿Qué significa eso? Que ellos están reconociendo, que ellos están entendiendo que han ofendido la dignidad, que han ofendido la santidad del único Dios verdadero. Para ellos no es el único. Ellos dicen el Dios que nos tiene quebrantados a todos, incluyendo a nuestros dioses. Pero lo que sí es cierto es que ellos llegan al punto de reconocer que han ofendido la santidad del Dios verdadero. No es poca cosa. Ellos están diciendo somos culpables con eso. Y se vuelven creativos, ¿verdad? Vamos a ponerles tumores de oro y ratones de oro. Era un pueblo pagano. Era un pueblo pagano. Pero lo cierto es que la motivación de ellos, y no estoy diciendo que la motivación debe llevarnos a cualquier tipo de adoración, no me vayan a malentender, por favor. Pero lo cierto es que a pesar de la insensatez, su motivación era dar gloria al Dios de Israel. Esa era su motivación. Habían caído a un estado de humillación tal que de alguna manera, en esa revelación general que Dios hace a todas las criaturas, entienden que necesitaban dar gloria al Dios de Israel. Que debían humillarse. ¿Y cuál ofrenda? Pues no, va a ser una ofrenda de oro. Tiene que ser algo que nos cueste. Quizás sí, Él nos quite su mano fuerte, esa mano pesada que está sobre nosotros. Y cuidadito se les ocurre endurecer su corazón. Porque ustedes bien saben lo que este Dios hizo cuando Faraón y los egipcios endurecieron su corazón. Familia, prestemos atención. Los filisteos conocían las obras de este Dios. El pueblo judío había olvidado estas cosas. Pero ellos las tenían presentes. Presentes al punto que les importaba lo que Dios había hecho. El carácter de Dios de alguna manera estaba moldeando sus acciones. Y era un pueblo pagano. No, pero eso de la salida de Egipto, eso son cosas que no tienen nada que ver con nosotros hoy. Claro que tiene que ver con nosotros. Porque el mismo Dios no cambia. No cambia. Para ellos fue importante. Siendo paganos, ¿cuánto más no debe ser importante para nosotros? Cuidadito, endurecen su corazón. Acuérdense que a pesar de que Faraón y los egipcios endurecieron su corazón, de todas maneras los dejaron ir y se fueron.
Y preste la atención a esas palabras. Los dejaron ir y se fueron, porque las vamos a ver otra vez en un momentito y va a ser muy importante. El asunto es que vemos aquí que había un sentido de honrar a la santidad de Dios en estos versículos. Y lo primero que hacen es traigan una carreta nueva. No una carreta que haya sido profanada con labores cotidianas. Una carreta nueva. Y traigan 2 vacas que estén recién paridas. Y que nunca se les haya puesto yugo sobre ellas. Están dando un trato especial. Honrando, están sacrificando algo para buscar honrar a este Dios. Y encima de eso, las piezas de oro. Es muy parecido a la salida de Egipto, familia. Pero también había otro sentido de parte de los sacerdotes. No solo el sentido de honrar, era el sentido también de verificar que lo que estaba sucediendo realmente era por la mano de Dios. ¿Cómo vemos ese sentido de verificar? Miremos lo que está sucediendo ahí. En primer lugar, ¿cómo debían ser esas vacas? Eran vacas no entrenadas para el yugo. Miren, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de enyugar animales y amarrarlos a una carreta y tener que entrenarlos. Como agrónomo me tocó en varias ocasiones. Las vacas no son dóciles al inicio. Hay que entrenarlas. Hay que entrenarlas. Y resulta que esas son las vacas que están poniendo ahí. Y dice, tienen que ser vacas recién paridas. Estas vacas van a defender sus crías. Van a buscar sus crías. Pero no solo eso. Dice también, pongan todo en la carreta, amarren las vacas, pongan el oro también. ¿Y qué palabras dice después, familia? Déjenlas ir y que se vayan. Mismas palabras que acaba de decir para lo de Egipto. ¿Qué está diciendo? Si es el mismo Dios, esto va a ser congruente. De lo contrario, esto va a ser una casualidad. Esta va a ser la manera como nosotros vamos a saber que realmente es Dios. Y no solo eso, la esperanza es que estas vacas vayan en línea recta y que vayan a dar a Bet-Semes. Vacas no entrenadas, que nunca han llevado yugo, que están recién paridas y que las crías están en una casa y que van a ir en línea recta a Bet-Semes. Imposible. 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 O lo que iba a suceder era un milagro, o algo que iba a ser totalmente disparatado. Las vacas luchando por ir cada quien por su lado, buscando sus crías. Veamos los versículos 10 hasta el 12, familia. Entonces los hombres lo hicieron. Tomaron 2 vacas con crías, las uncieron al carro, encerraron sus becerros en casa, colocaron el arca del Señor en el carro y la caja de los ratones de oro y la semejanza de sus tumores, y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Prepararon la ofrenda por la culpa, prepararon la carreta y sorprendentemente la carreta no se desvió. La carreta siguió recto hasta Bet-Semes. Dios estaba haciéndole saber a este pueblo pagano que sí había sido Él, que sí había sido su poder. Estaba hablándoles de manera que ellos pudieran entender de que era el poder del Dios verdadero, que es severo contra el pecado y que es santo, santo, santo. Y es justo ese el tercer punto. El Señor es santo.
Veamos versículos 13 al 18. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzando sus ojos y vieron, y alzaron sus ojos y vieron el arca, y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué el betsemita, y se detuvo ahí donde había una gran piedra. Interesante, no fueron ellos deteniéndolo, fue una piedra deteniéndolo. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Ellos entendieron cuál era el propósito de las vacas, parece. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, imagínense qué alivio, familia. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas y murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el betsemita. La gloria de Dios se había ido, pero realmente es Dios quien la había quitado. Y ahora la gloria de Dios volvió, pero fue Dios quien la devolvió. No fueron los judíos rescatándola. Fue Dios devolviéndose a su lugar. Ahora, hay que entender varias cosas aquí, porque sucedieron más cosas. Desmantelaron la carreta, ofrecieron holocausto. Ellos mismos ofrecieron sus propios holocaustos y ofrendas. Y los filisteos regresan a sus casas. ¡Oh, qué alivio! Por fin nos quitamos esa arca de encima. ¿Y vivieron felices para siempre? No. Prestemos atención. 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca al Señor, desciendan y subidla con vosotros. Ahora el juicio de Dios ya no estaba sobre los filisteos, estaba sobre los judíos. Dios en Números ya les había instruido que no debían ver dentro del arca. Ellos ya habían recibido esa instrucción y fue lo que hicieron. Fueron a ver, la gloria de Dios ya vino, entonces significa que ya estamos bien con Dios, podemos actuar como querramos, ¿verdad? Eso es lo que vemos hoy en día, familia, muchas veces. No, vivimos por gracia, entonces yo puedo vivir como a mí se me antoje. No, eso no significa vivir por gracia. Cuando Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, no era para decir: por la gracia de Dios puedo ser delincuente. No, era: por la gracia de Dios puedo servir como a Dios le gusta. La celebración, todo ese jolgorio que había porque el arca había regresado, se acabó. Hubo gran mortandad. Nuevamente vemos que la instrucción de Dios había sido hecha a un lado. Su santidad había sido despreciada otra vez. Y como respuesta suceden 2 cosas. La primera cosa, impresionante: no hay quien pueda estar delante de la santidad de Dios y vivir. No hay quien. Reconocen que Dios es santo
y en el mismo tiempo están reconociendo que pecaron. Pecamos. Esto es juicio de Dios y es porque pecamos. Pero hay una segunda cosa ahí en el versículo 20. Hay una segunda pregunta retórica que ellos hacen. ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Qué está diciendo esto? Que alguien se lleve esta cosa de aquí ya. Nosotros tampoco la queremos aquí. ¿Y qué hacen? Llaman a los de Kiriat Jearim. Ustedes, miren, aquí está el arca. Alegres, pero llévensela. No la queremos aquí. No la queremos aquí. Para más los filisteos habían enviado una ofrenda por la culpa. Para más los filisteos estaban asegurando y habían puesto todo lo necesario para que el arca llegara. Y buscando honrar a Dios a su manera insensata y pagana. Pero estos hombres estaban, yo no quiero eso aquí. Vengan y se la llevan ya, por favor. 7:1 dice, y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. No dice que hubo muerte, no dice que hubo pestes. No, consagraron un hombre, consagraron un lugar para tener el arca ahí. Estos hombres honraron a Dios. En su poco conocimiento honraron a Dios. Viendo este pasaje, familia, a mí me trae un claro recuerdo de Romanos 3. Cuando veo 1 Samuel 4 y cuando veo 1 Samuel 5 y 6, es como una expansión de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, judíos y filisteos en este caso, están destituidos de la gloria de Dios. No gozaron de la gloria de Dios. Sufrieron el juicio de Dios por su pecado. Porque Dios no juega con el pecado. Por cuanto todos pecaron y cabod, la gloria de Dios se fue y el juicio vino. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje, familia? Hay mucho. Hay mucho. Tuve que quitar cosas porque hubiera tenido que traer cena. Lo primero que tenemos ahí es un llamado a ver esta vida desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de los filisteos, ganamos, triunfamos sobre ese Dios, nuestro Dios es grande. Pero lo cierto es que no sabían en manos de quién estaban. Estaban en manos del único Dios verdadero y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros también podemos contar una versión distorsionada de la historia, que no es la versión de Dios cuando arrogantemente decimos, es que yo hice. Rudy nos hablaba cuando leía la Escritura acerca de cuando queremos que los demás nos reconozcan. Yo hice, yo logré, yo alcancé. Pero lo cierto es que somos llamados a considerar a Dios en todos nuestros caminos. 2, Dios nos ama, eso es cierto. La Escritura lo dice, Dios nos ama. Pero familia, Dios no nos necesita. Las dos cosas son ciertas. Dios nos ama, pero no porque nos necesita. Dios no necesita que su pueblo le aplauda. Dios no necesita que su pueblo lo levante, así como Dagón, ¿verdad? Que tuvieron que levantarlo porque él no podía levantarse. Dios no necesita que su pueblo vaya y lo rescate. Dios tampoco necesita que su pueblo lo lleve de vuelta. Nosotros necesitamos de ese Dios
El Dios que nos da ánimo en Cristo Jesús, que nos da esperanza en Cristo Jesús en medio de nuestras tribulaciones. El Dios que nos levanta de la mugre de nuestro pecado. El Dios que nos rescata de la muerte. El Dios que nos lleva a su presencia. Él no nos necesita, nosotros sí lo necesitamos. Él nos ama, pero no nos necesita. Entender a esto debe llevarnos a gratitud. Entender esto debe llevarnos a un servicio humilde a Dios. 3. Datos correctos sobre Dios no es lo mismo que una relación con Dios. Podríamos tener mucha información, podríamos conocernos esto de tapa a tapa. Pero no se trata de una experiencia literaria o intelectual. Es una relación con nuestro Dios. Los filisteos tenían mucha información, toneladas de información. Y mucha de ella información correcta. Pero aún así estaban bajo el juicio de Dios. Y aún este Dios que se les dio a conocer en esa revelación para todos, en esa revelación natural, Dios se dio a conocer. Y se dio a conocer como superior a sus dioses. Se dio a conocer como severo contra el pecado. Y se dio a conocer como el Dios santo, santo, santo. Ah, sí, ya tenemos todo eso escrito en nuestro estudio bíblico. Sí, pero la pregunta no es cuánto escribió o cuánto conoció en datos. La pregunta es, ¿cómo reaccionaron los filisteos a toda esa información? ¿Entendieron que habían pecado? Sí, lo entendieron. ¿Reaccionaron a eso? Hemos estado adorando a dioses débiles. Este es el único Dios verdadero. Vamos a deshacernos de todos estos dioses. No, no lo hicieron. No lo hicieron. A veces nosotros tenemos mucha información. Pero ¿cómo estoy reaccionando a la palabra de Dios? ¿Cómo estoy mostrando que realmente le conozco? Es fácil reaccionar al dolor. Los filisteos reaccionaron al dolor rápido. Pero también somos llamados a responder a la verdad de quién es Dios y qué obra ha hecho. Y en ese sentido, vemos un poco de eso en los filisteos, ¿saben? Un poco. Estos filisteos, recordando lo que Dios había hecho a Egipto, cambiaron su actitud al pelear. Cambiaron su actitud con el trofeo que para ellos representaba el arca. No llegaron a arrepentimiento, porque el arrepentimiento es don de Dios. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Que Dios nos ha dado su gracia. 4. Es tarea del pueblo dar a conocer las virtudes de Dios. ¿Cómo vamos a dar a conocer algo que ya hemos olvidado? Es lo que pasó con el pueblo judío. Habían sido rescatados de Egipto y se les olvidó. Y si no lo habían olvidado, realmente en ese momento no tenía ninguna importancia para ellos. Familia, nosotros también hemos sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable para anunciar las virtudes de Cristo. Pero para eso necesitamos recordarlas y atesorarlas cada día. 5. Vivimos delante de un Dios santo. Vivir delante de un Dios santo conlleva temor. Y hoy en día hemos reducido temor a la palabra reverencia. Y no, quiero decirles un enfático no. Temor a Dios no solo es reverencia. Reverencia puede ser así como, mucho gusto. Eso no es el temor a Dios que vemos en la Biblia. Cuando vemos en la Biblia hombres temerosos de Dios, vemos a un Isaías delante de la visión celestial diciendo, ay de mí que soy muerto,
Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo con labios inmundos. El temor a Dios implica que me lleva a aborrecer mi pecado, no me lleva a alejarme de Dios o a mostrar simples formalismos para con Dios, me lleva a acercarme a Dios y alejarme de mi pecado. Cuando la Biblia dice teme a Dios y guarda sus mandatos porque ese es el todo del hombre, es cierto. Dice teme a Dios. Jonathan Edwards decía que podíamos saber cuánto conocemos de Dios en base a cuánto le tememos. Familia, Dios ha establecido con nosotros una relación íntima, pero nunca nos ha permitido una relación confianzuda. Esa relación de intimidad con Dios siempre involucra que sí, tenemos su amor y Él nos habilita para amarle también, pero también involucra el temor a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Porque sabemos que las luchas con nuestro pecado no son únicas para nosotros. Ha sido la naturaleza del hombre desde la caída, Señor. Y queremos suplicarte que nos perdones, que nos limpies, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que nuestros oídos sean como una tierra fértil, preparada por ti para recibir tu palabra y que la semilla de tu palabra crezca y dé fruto, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que hagas lo que solo tú puedes hacer con tu gracia, con tu palabra en nosotros, Señor. Sigue cortando con tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Límpianos y moldéanos a la imagen de Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén y amén.